¿Cómo podrías enseñarle a tu mente a grabar emociones, a grabar sentimientos, a reaccionar frente a personas o frente a situaciones? Mira, hoy en día las neurociencias han entendido que el cerebro tiene una particularidad. Él aprende de ciertas maneras, de manera más eficiente. Voy a explicarte de qué maneras para que tú lo puedas reproducir y así puedas reprogramar tus emociones, tus sentimientos y tus reacciones. Empecemos por entender lo básico. En el cerebro hay unas cajitas. Imagínate como si fueran unas cajitas. Esas cajitas se llaman neuronas. Dentro de esas cajitas, que le llamamos neuronas, se guarda información. Tenemos cerca de 80.000 a 100.000 millones de neuronas en el cerebro. Todas esperando a que tú le llenes allí información. Hasta ahí claro. Resulta que esas neuronas o esas cajitas tienen unos brazos. De la neurona salen brazos, bastantes brazos. Y esos brazos tienen varias manos. ¿Ok? Resulta que en las manos de esos brazos de las neuronas se encuentra algo que se llaman espinas dendríticas. Esas espinas dendríticas están para unirse con otras espinas dendríticas de otros brazos o axones, que se llama técnicamente, de otras neuronas. ¿Y por qué te digo esto? Para que entiendas de que cuando se une una información con otra información a través de espinas dendríticas o axones, se empieza a tener una correlación de información. Y cuando hay varias informaciones que están relacionadas, a eso le llamamos un aprendizaje. Cuando esas uniones entre neuronas es muy fuerte y cada vez lo utilizas más, se reafirma esas conexiones y el aprendizaje o esa memoria se vuelve a largo plazo. Entonces, ¿qué sería aprendizaje? Sería todo un engrama mental que se deriva de la unión de varias informaciones. Cuando tú tienes miedo por algo, lo aprendiste en algún momento y se hicieron esas asociaciones de ciertas informaciones, de ciertas figuras, de ciertas personas, con otras informaciones que habían en otras neuronas y se quedaron conectadas. Y de allí en adelante, cuando se te aparezca esa imagen o esa persona o esa situación o ese contexto, se va a relacionar porque ya está unido esa imagen o ese contexto a una información que se llama miedo. Así es que se aprenden los traumas, porque son impresiones muy fuertes que generan a través de la emoción una memoria, o sea, unas conexiones internas neuronales. Si tú puedes reproducir eso en la vida real, podrías grabar nuevas reacciones. Me hago entender más fácil. Tú puedes simular en tu mente situaciones, personas y asociarlas a ciertas emociones y a ciertos sentimientos para que tu cerebro genere una memoria sobre eso si lo refuerzas, o sea, si lo repites. Además de repetirlo, si le metes emociones fuertes, lo que hace el cerebro es grabarse eso muy bien, o sea, hacer la conexión interneuronal de ese engrama mental bastante fuerte y se queda en tu memoria a largo plazo. Como quien dice, grabas una emoción frente a algo o frente a alguien por mucho tiempo y entre más lo repases, más se vuelve fuerte ese sentimiento o esa emoción. Y así tú puedes reprogramar tu mente frente a personas o frente a situaciones o frente a contextos. Ejemplo, tienes un engrama mental de enamoramiento por una persona. ¿Eso qué quiere decir? Que en algún momento grabaste ciertas emociones asociadas a esa persona y esas emociones se volvieron muy fuertes porque hizo interrelación con algunos contextos, con otras experiencias. Entonces hay toda una telaraña de interrelación neuronal con esa persona y toda esa interrelación neuronal viene cargada de mucha emoción.
de cosas placenteras que viviste con la persona, de sueños que creaste con esa persona, de experiencias agradables. Y entonces el cerebro, cuando tiene la imagen o la presencia de esa persona, inmediatamente se activa todas esas emociones y todos esos recuerdos, y ya el cerebro tiene aprendido el sentimiento sobre esa persona. Pero tú puedes, y es la capacidad de nuestra mente, grabar sobre las cosas. Tú puedes hacerlo de manera inversa. Si tú quieres, puedes desenamorarte de alguien en tu mente, simulando situaciones que hacen que tú te desenamores de esa persona. Entonces ya no te imaginas con cosas agradables y cosas bonitas con esa persona, sino que empiezas a revivir internamente experiencias que generalmente hacen que uno se desenamore de alguien. Y si tú haces esas conexiones neuronales en tu mente de una manera repetitiva y con una carga emocional suficiente, se genera una nueva memoria sobre esa persona. Y así cambias de estar enamorado o enamorada a ya no estar enamorado o enamorada de una persona. Suena increíble, pero así funciona. Tú puedes cambiar sentimientos, puedes cambiar emociones, puedes quitarte el miedo a hablar en público. Pues ¿cómo lo harías? En tu mente recreas todo un escenario que tú estás hablando en público, ¿vale? Y mientras lo recreas, a través de algunas técnicas de programación mental, que si quieres yo te puedo hacer otro video donde puedas utilizar esas técnicas, haces que tu mente se cargue de emociones positivas y de seguridad y de confianza mientras estás hablándole a un público. Si tú haces eso mentalmente, tu cerebro empieza a generar unas conexiones interneuronales de seguridad, de confianza, de fluidez, porque lo estás viviendo, y entre más lo hagas con emociones mucho más fuertes de seguridad, más fuertes se vuelven esas conexiones y ese aprendizaje se vuelve a largo plazo. Y el día que estés enfrente de un público, tu cerebro inmediatamente va a reconocer el contexto y va a reaccionar o va a tener la respuesta que conoce. ¿Y cuál es la respuesta que conoce? Pues la seguridad, la confianza y la fluidez que tú ya grabaste a través de técnicas de reprogramación mental. ¿Te imaginas tantas cosas que uno puede hacer solito sin que nadie lo ayude? Tú puedes reprogramar tu mente. Solamente es cuestión de que te pongas a la obra. Hay una manera de hacerlo de una manera mucho más rápida, mucho más eficiente, y es a través de la autohipnosis. Cuando uno se autohipnotiza, uno lo que hace es generar esos contextos artificiales que uno quiere dentro de la mente, y es como si fuera un sueño. Tú sientes las cosas reales, tú tienes las sensaciones reales y las emociones idénticas en cualquier situación que tú puedas recrear en tu mente a través de la hipnosis. Y allí, de una manera dirigida y controlada, puedes empezar a generar la escena que necesitas generar para que tu mente aprenda esas reacciones, para que tu cerebro conecte las emociones, las sensaciones, los sentimientos que necesitas para esos escenarios o para esa persona. Tú haces esa escena a través de autohipnosis y estás enseñándole a tu mente a reaccionar sobre esa persona, sobre ese recuerdo o sobre ese escenario. Si quieres aprender de la hipnosis y de la autohipnosis para hacer este tipo de procedimientos, dale clic al enlace de aquí abajo